Buen día, bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto para nosotros desde el SINAI y del PNUD finalmente poder hacer el lanzamiento y presentar los resultados de la implementación de la metodología PDNA, en la cual estuvimos trabajando todo este año para adaptar la metodología con el objetivo de evaluar resultados de daños y pérdidas provocados por el evento de la emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces, en esta instancia queremos darle la bienvenida y presentar a las instituciones que nos acompañaron durante este proceso, que son instituciones pertenecientes al ámbito de la educación y de turismo. Damos la bienvenida al director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, AUSI, Mariano Berro. Ahora yo les voy a ir dando la palabra para que si quieren, no están comprometidos, pero que si quieren vayan compartiendo en un espacio breve de tiempo, unos 2-3 minutos, nos vayan contando algo de este proceso que hemos transitado durante este año. ¿Sí? Entonces están representados AUSI, la Agencia de Cooperación Internacional, están autoridades del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Educación y Cultura, autoridades de ANEP, del Instituto Nacional de Educación Educativa, de la Universidad de la República. Está el equipo consultor, quien nos va a hacer una pequeña presentación de los resultados y de la metodología, muy breve, y están las autoridades del PNUD y del Sistema Nacional de Emergencias. Le doy la palabra ya para justamente comenzar con esta apertura a Stefan Liller, ¿sí? El representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, y luego al director de la Dirección Nacional de Emergencias del SINAE, Sergio Rico. Buenísimo, muchísimas gracias, Leslie. Bueno, primero de todo, un buen día a todos y a todos. Y quisiera, para comenzar, agradecer a todas las autoridades en la mesa de apertura y especialmente a Sergio Rico de SINAI, a Mariano Berro de AUSI y todos los que están conectados por acompañarnos el día de hoy en la presentación de los resultados de la iniciativa de evaluación de necesitados post-desastre. Esa iniciativa ha sido llevada adelante, como fue mencionada, por el Sistema Nacional de Emergencias y el PNUD, como parte de un trabajo conjunto que venimos desarrollando ambas instituciones desde hace años para fortalecer la gestión de riesgo de desastres a nivel nacional. Es importante mencionar que la metodología PDNA fue desarrollada inicialmente e impulsada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, las instituciones a las que queremos también agradecer por acompañarnos en este proceso aquí en Uruguay. Otras instituciones clave para esa iniciativa con quienes hemos trabajado codo a codo y a quienes queremos agradecer muy especialmente también son el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Plan Ceibal y la Cámara de Turismo del Uruguay. Como ven, hay muchas instituciones, hay muchas contribuciones de todo tipo de actores en Uruguay que nos emociona mucho. Tenemos el placer de anunciar que hemos cumplido con los dos objetivos que junto con el SINAE nos habíamos planteado. En primer lugar, hemos adoptado la metodología PDNA a la realidad uruguaya, acordando la estrategia nacional y las guías para su aplicación a futuras situaciones de emergencia o desastres que ocurran en el territorio nacional. Y a su vez, también hemos cumplido con un objetivo más ambicioso, como fue aplicar esa metodología PDNA a los sectores de educación y turismo en el contexto de la pandemia de la COVID-19 en Uruguay. Esa iniciativa forma parte de una estrategia más amplia en la que el PNUD ha brindado su apoyo al país para atender las necesidades de respuesta ante los efectos de la pandemia. Y con respecto a la evaluación de los impactos de COVID-19 y las necesidades de recuperación para los sectores de educación y turismo,
los resultados son claros. En turismo, las pérdidas estimadas en el sector privado ascienden a 2.897 millones de dólares para el periodo comprendido entre marzo del 2020 y diciembre del año 2021, un momento en el cual se espera que el arribo de turistas no residentes alcance el nivel del año 2019. Los sectores más afectados fueron el alojamiento y la alimentación, con pérdidas estimadas en 877 millones de dólares y 775 millones respectivamente. Y las regiones más afectadas son la región este, con 1.465 millones de dólares, seguida de la región metropolitana con 1.042 millones. Para la educación inicial, primaria y media, las pérdidas se estiman en unos 14 millones en el periodo comprendido entre marzo 2020 y marzo de 2021. Y las necesidades de recuperación fueron valoradas como base en 29 millones de dólares. Las pérdidas estimadas para educación terciaria ascienden a 7.5 millones y las necesidades de recuperación fueron valoradas como base en 74 millones de dólares. A partir de esas evaluaciones se definieron las principales necesidades de recuperación y a su vez se proponen estrategias de recuperación que serán presentadas por Claudio Corre y Diego en la segunda parte del evento. Estamos convencidos que este trabajo será de gran utilidad como insumo para la aplicación de medidas y políticas que apuntan a la recuperación del Uruguay ante los efectos de la pandemia y en especial a la recuperación de esos dos sectores tan relevantes desde el punto de vista social y económico para el país. Bueno, cuente con nosotros desde PNUD para seguir profundizando en esta temática y para seguir trabajando juntos en busca de la mejor y más rápida recuperación posible. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Estefan. A continuación le damos la palabra al director de la Dirección Nacional de Emergencias del SINAE, Magíster Sergio Rico. Buenos días, saludamos a todas las autoridades que nos acompañan en la jornada de hoy, a los especialistas que van a compartir los principales resultados de este trabajo, a los medios de comunicación y al público en general que está siguiendo este evento en forma virtual. El SINAE viene desarrollando diferentes líneas de trabajo para la mejora y optimización de la gestión integral de riesgo en el país. Su accionar se visualiza claramente durante las situaciones de emergencia o desastre, pero también trabaja fuertemente antes y después. En los esfuerzos orientados a las fases posteriores a las emergencias y los desastres es donde se inscribe la iniciativa PDNA, cuyos resultados se presentarán el día de hoy. Para la gestión integral del riesgo, al igual que muchas otras actividades, la evaluación es una fase clave. Identificar los aciertos y los errores de nuestra actuación permiten mejorar nuestro desempeño y ser más eficientes y efectivos en nuestro accionar. Desde la Dirección Nacional de Emergencias se está promoviendo la concientización de la necesidad de registrar las pérdidas, daños, gastos y todo otro indicador que nos pueda mostrar el impacto económico que tiene una emergencia o evento adverso. Al final, dos agradecimientos. Por un lado, agradecer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, un aliado fundamental del SINAE durante los últimos años, que con su aporte ha contribuido a cristalizar varios logros. Este es uno de ellos. Por otro lado, agradecer al personal técnico de todas las instituciones que participaron. Ya Estefan las nombró anteriormente, y pusieron a disposición sus conocimientos, su experiencia, su tiempo y sus aportes, que han sido sin duda pieza clave en todo este proceso. Por último, la aplicación de la metodología PDNA al caso de COVID-19 es un producto de conocimiento de mucho valor para las políticas públicas en el contexto actual. Pero además es un ejercicio imprescindible de formación de capacidades para la formulación de estrategias de recuperación frente a eventos futuros. Esperamos que este sea el primer paso de una estrategia interinstitucional de evaluación de daños y pérdidas, que nos permita trabajar de forma más rigurosa e informada sobre los desafíos que generan los eventos adversos en el Uruguay. El SINAE continuará coordinando con todos los actores posibles para que este sea el caso, porque como solemos decir, prepararse hace la diferencia.
Muchas gracias, Rico. A continuación le vamos a dar la palabra a cada una de las instituciones que nos acompañan en la mesa de apertura. Los voy a ir nombrando, y si quieren pueden compartir unas breves palabras antes de presentar los resultados y de darle la palabra al equipo consultor. Por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional está el director ejecutivo Mariano Berro. Hola, buen día. Bueno, por nuestro lado queremos felicitarlos tanto al SINAE como al PNUD por este trabajo. Creemos que es muy importante siempre el tema de la evaluación. En este caso, además, la evaluación de lo que se está estudiando es clave para el desarrollo, para tomar decisiones que tienen que ver con la política. También esto tiene un rol muy importante que tiene que ver con los aprendizajes y las buenas prácticas. Este es un aspecto en el cual la AUCI viene trabajando hace mucho con varias instituciones, una de ellas obviamente es el SINAE y obviamente con el PNUD. Y creemos que acá hay un montón de trabajo que después puede ser compartido a nivel regional e internacional, que es una de las cosas que debemos también tomar en cuenta, porque además de todo nos permite después colaborar y compararnos con otros países. Los dos sectores elegidos, educación y turismo, también forman parte de las prioridades estratégicas de nuestro país, tanto como política pública de cooperación internacional, como subsidiaria y complementaria. Y además también tiene mucho que ver con la programación que hicimos específicamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo otro que queremos destacar es que, desde el punto de vista de la década de acción y la Agenda 2030, estas iniciativas contribuyen al objetivo 4 de calidad de educación, al 8 de trabajo decente y crecimiento económico, al 13 de acción por el cambio climático, al 17 de alianzas para el desarrollo y el cumplimiento de dichos objetivos. Es con esos sentidos en los cuales nos enfocamos que creemos que esto es importante y agradecemos mucho la participación en el grupo de actividad. Muchas gracias, Mariano Berro. Por el Ministerio de Turismo nos acompaña el director general de Secretaría, el doctor Ignacio Curvelo. Ignacio, ¿estás por ahí? Estoy ahí. Se me había silenciado recién. ¿Cómo estás, Nancy? Bueno, muy buenos días para todos. Realmente para el Ministerio de Turismo es un honor y un enorme gusto estar participando de la presentación de este trabajo de evaluación de las necesidades de recuperación a causa de la pandemia del COVID-19, impulsado por el SINAE, llevado adelante por AUCI, el PNUD y todas las instituciones que están aquí presentes, a quienes saludo y agradezco especialmente. El Ministerio de Turismo aproximadamente en el mes de abril recibió con mucho agrado la convocatoria del SINAE para la realización de este estudio de impacto en algunos de los sectores más afectados por la pandemia, como lo fueron sin duda la educación y el turismo. También hubo otros, por lo que agradezco especialmente entonces al SINAE que hayan pensado en nosotros al momento de realizar este estudio. Como ustedes saben, al estar el país sin movilidad, al existir fronteras cerradas, el turismo quedó paralizado de un momento para otro, y fue uno de los sectores que sin duda más sufrió. Lo señalaba Estefan, lo recoge el informe. En cuanto a las pérdidas económicas, se prevén pérdidas económicas por casi 2.900 millones de dólares hasta el cuarto trimestre del 2023 por ingresos que no serán percibidos. Los daños ocasionados al empleo han sido también muy grandes, afectando principalmente a las personas más jóvenes, a los trabajadores más jóvenes. Por eso para nosotros contar con estos insumos, estas sugerencias, recomendaciones, necesidades, pero sobre todo estrategias de recuperación, son de muchísimo valor para este ministerio. El Ministerio de Turismo conformó un equipo de trabajo a quienes agradezco especialmente, Jimena Chazaro, Paula Bianchi, Felipe Gómez, Alejandra Garruti, Karina Larruina, trabajaron conjuntamente con los técnicos
del SINAE, se capacitaron en la metodología del PDNA. Trabajaron también con el sector privado, con la Cámara Uruguaya de Turismo y con la coordinación del PNUD, entonces pusieron todo de sí para elaborar este documento que recoge los efectos y necesidades de recuperación del sector turístico, algo que es absolutamente primordial. Reitero, esto es de mucha importancia para nosotros, se llega a un diagnóstico de la situación previa, durante la pandemia, por lo que llegar a estas recomendaciones que recopilan tanto mirada pública como privada son de mucho valor. Algunas de estas medidas ya de alguna manera las estamos implementando, otras estamos analizando, pero queremos entonces resaltar la importancia de este documento que permite cuantificar en parte los impactos que tuvo el sector durante este periodo y lo que nos permite proyectar de mejor y más eficiente forma el futuro y la recuperación y reactivación del turismo. Así que a todos muchísimas gracias, un gran saludo y a las órdenes. Muchas gracias, Ignacio. A continuación le damos la palabra al Ministerio de Educación y Cultura, representado a través de Gabriel Gómez, de la Secretaría Técnica de la Dirección de Educación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos que ya han expresado a todas las instituciones y en particular a los equipos técnicos que estuvieron trabajando, explorando los sistemas de información en un arduo trabajo en conjunto con los consultores y que permitieron tener esta experiencia que fijó algunos elementos centrales. En primer lugar, me parece interesante este ejercicio porque permitió un nivel de coordinación dentro del Sistema Estadístico Nacional que permitió de alguna manera brindar información que permitiera evaluar diferentes impactos en distintas partes del sistema educativo para poder valorar estrategias de intervención específicas, ¿no? Más allá de los apoyos económicos que se puedan realizar. En este sentido, además, se pudo valorar que el sistema de información en Uruguay había trabajado específicamente en la valoración de impactos sobre las consecuencias del COVID, específicamente dentro de la Universidad de la República, dentro de la administración, dentro de la ANEP, también en el INED. Entonces, bueno, estas cuestiones permiten de alguna manera fortalecer los sistemas de respuesta que puede tener el país frente a diferentes situaciones de impacto negativo sobre el sistema educativo. Así que bueno, creo que ha sido una gran experiencia para el Uruguay, y bueno, en este sentido, nada, agradecer nuevamente a todos aquellos que han participado en este evento. Muchas gracias, Gabriel. A continuación le damos la palabra al consejero de la Administración Nacional de Educación Pública, el doctor Juan Antonio Gavito. Buenos días nuevamente a todos los participantes. En especial saludo a Juan Cristina de la Universidad de la República y a Javier Lacida del INEP, que se conectaron, me pareció, un poquito después. Y quiero también adherir a los agradecimientos tanto al SINAE como al PNUD, a Mariano Berro y Ausi también, por el hecho de que hayan incluido en este estudio a la Administración Nacional de Educación Pública. Es evidente que tiene una importancia cualitativa que todos conocemos, pero me gusta siempre subrayar que desde el punto de vista cuantitativo es un sistema que involucra 700.000 alumnos, 65.000 funcionarios y 2.800 locales, y un presupuesto de $1.800 millones anuales. Estas cifras quizá para los consultores que son extranjeros no sean tan impactantes, pero en la escala nuestra son muy importantes. Luego quiero decir que en lo personal yo no conozco antecedentes de ejercicios como este, y me pareció realmente muy positivo.
porque el análisis ha involucrado los aspectos cuantitativos y eso ha determinado lo que trascendió más rápidamente, que son las pérdidas presupuestales, o más que pérdidas diría yo, las erogaciones no previstas, pero en lo cualitativo tenemos unos análisis que son bastante recientes, pero su proyección la vamos a tener que evaluar en el mediano y largo plazo. O sea que realmente hay que estar muy alertas. El ejercicio prospectivo respecto de qué hacer para prevenir o mitigar impactos de desastres como este también me parece muy bueno. Y quiero decir que lo que ha ocurrido en este año 2021, que también hemos vivido un contexto de emergencia y de pandemia, de alguna manera nos hizo que hubiésemos ido aprendiendo sobre la marcha y aplicando lo que nos pareció bueno a partir de la experiencia del 2020. O sea que yo felicito a todos los que trabajaron, a todo el equipo de SINAE y los consultores del PNUD, también al equipo de ANEP que lideró Sandra Figueroa, y bueno, considero que este es un trabajo, bueno, quiero agradecer también la oportunidad que se nos dio de incorporar algunas sugerencias, creo que eso está bien, la retroalimentación en todas estas tareas viene bien, y bueno, en lo personal lo considero abierto, no porque vayamos a enfrentar muchas y nuevas emergencias, sino que me parece que está bien ir incorporando lo que uno vaya constatando. Así que muchas gracias nuevamente y quedamos a disposición. Muchas gracias, Gabito. A continuación le damos la palabra al presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, el doctor Javier Lacira. Buenos días. Yo reitero el agradecimiento al Sistema Nacional de Emergencias por la invitación a participar en este proceso de trabajo, que reconocemos como muy valioso, lo hicimos con mucho gusto a través de técnicos del Instituto. Entendemos que es un aporte la aplicación de metodologías internacionales a la evaluación de estas adversidades que enfrenta el país, y quiero destacar que se logró en el marco de un avance importante en la integración, en la desfragmentación, diría yo, de la gestión de la enorme cantidad de datos de las que disponemos hoy sobre el sistema educativo. Hace pocos meses firmamos un acuerdo entre varias instituciones que estamos acá representadas, la ANEP, el MEC y el Plan Ceibal, para compartir datos. Todo eso hace posible que estas iniciativas funcionen con un respaldo, con un soporte y con un background de colaboración mucho más sólido. Eso, felicitaciones por el logro y a disposición. Muchas gracias, Javier. Y para finalizar esta instancia de apertura, le damos la palabra al prorector de enseñanza de la Universidad de la República, a Juan Cristino. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, para nosotros, digo, es muy grato poder participar y agradecer la invitación del PNUD que, en este importante trabajo, y también tener la oportunidad de compartir con nuestros colegas del Sistema Nacional de Emergencia. Para nosotros creo que es muy valioso poder tener una estimación cuantitativa y cualitativa justamente de las pérdidas. Creo que también eso nos ha enseñado esta pandemia, o los hechos graves muchas veces nos enseñan cómo proyectarnos hacia el futuro, sobre todo cuando tenemos datos claros, que yo creo que eso es muy importante. En ese sentido, simplemente dar dos ejemplos, algunos porque me tocan, porque al mismo tiempo soy profesor grado 5 virología y soy el prorector de enseñanza de la UDELAR. Creo que la enseñanza del papel que juega el sistema científico-tecnológico
en cuanto a obtener información y evaluación, habla de por sí solo lo que fuimos capaces de hacer. Quizás para los consultores extranjeros hay una frase que a veces decimos coloquialmente, que es que lo hicimos a la uruguaya, es decir, salimos todos a buscar qué es lo que se podía hacer, pero creo que muy bien, como decía el director del SENAE, Sergio Rico, la preparación lo es todo. Al mismo momento que en educación, nosotros somos de las pocas universidades que fue capaz de pasar de un sistema de enseñanza presencial a un sistema virtual, en el cual ya en el primer semestre del 2020 fuimos capaces de dar el 71% de las unidades curriculares de las 130 carreras de la Universidad de la República. También un poco, como decía el profesor Gavito, nosotros somos para una universidad, si en el caso de la Comisión Sectorial de Enseñanza supervisa la educación de 130.000 jóvenes. Y creo que también habla, como bien decía el doctor Javier Lacida, creo que el aprendizaje más importante es la desfragmentación y trabajar como sistema. Creo que esa es la enseñanza quizás más importante. Trabajar, desfragmentar y trabajar en horizontalidad en la información, es hacia adelante. Yo creo que es el motivo en el cual la integración de todos nosotros a través del Sistema Nacional de Emergencia nos va a permitir un mejor futuro ante amenazas que van a venir, sean parecidas a esta, como una epidemia de dengue, o estando aquí los colegas del Ministerio de Turismo, o saber de antemano las probabilidades de una floración de cianobacterias tóxicas en la costa del Río de la Plata, ¿no? Por poner algún ejemplo concreto. Y en ese sentido, por supuesto, creo que esto ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros, y cómo muchas veces la coordinación nos permite salir hacia adelante. Voy a poner un ejemplo. Aún en pandemia hicimos una coordinación con ANEP que nos permitió tener en este año la generación de universitarios más grande de la historia de nuestra universidad, que tiene 170 años. Ahora tenemos un sistema de información conjunto que seguramente no solo nos ayuda en las inscripciones automáticas en la universidad, sino poder estudiar por primera vez un sistema de trayectorias que van desde los problemas que encontramos en la enseñanza hoy en día, que no son compartimentos estancos, porque los problemas de la educación que uno puede ver en el último año de enseñanza media son los primeros que nosotros vemos en los primeros años de la universidad. Con todo esto, realmente me parece que es un trabajo muy interesante, y creo que tenemos muchas enseñanzas hacia el futuro. O sea que, y por supuesto, de más está decir que todos cuentan con lo que sea necesario por parte de la Universidad de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sin más vueltas, entonces, vamos a darle la palabra a los integrantes del equipo consultor para que nos presente finalmente los principales resultados. Primero, una breve síntesis de la metodología y de cómo fue el proceso de trabajo que se aplicó, y luego directamente a los resultados. Le doy la palabra entonces al ingeniero Claudio Osorio. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Un placer estar en este momento de ya presentar los resultados. Bueno, y agradecer a todos los equipos sectoriales que estuvieron trabajando arduo en los resultados que se van a presentar más adelante mi colega Cora y Diego. Sin embargo, antes que esto, y tal vez esto va a sonar repetido para algunos de ustedes, para los que vienen conociendo la metodología, la idea es poder mostrarles en un vistazo rápido de qué se trata esta metodología y cuáles son sus orígenes, ¿ya? Primero aclarar que la metodología, si bien se basa en la evaluación de los daños y las pérdidas, el objetivo de esta evaluación de necesidades post-desastre, post-crisis o post-emergencia es estimar y planificar las necesidades de recuperación, y una recuperación que no replique los problemas que generaron la situación de emergencia, sino que sea una recuperación con resiliencia. Entonces, así es el objetivo. Entonces, en base
a definir esta estrategia de recuperación, poder también identificar y priorizar cuáles son las necesidades que permitan movilizar tanto los recursos técnicos como financieros que permitan desarrollarla en los años posteriores al evento. Esto fue desarrollado oficialmente en el año 2008 por 3 instituciones a nivel global, si bien se basó en una metodología que tenía desarrollada la CEPAL para América Latina y el Caribe del año 76, después del terremoto y tsunami del sudeste asiático el año 2004, donde se empezó a internacionalizar y exportar esta metodología, que la cual, como le digo, hasta el día de hoy es promovida por Naciones Unidas, principalmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea. También decir que si bien inicialmente fue elaborado para temas por fenómenos adversos, producto de fenómenos naturales, no solamente la pandemia, sino también algunas crisis producto de conflictos sociopolíticos han hecho que se aplique en otro tipo de contextos. Entonces, esta aplicación a la pandemia, si bien fue la primera aplicación a una pandemia, no es la primera que se sale un poquito del ámbito de los desastres. Aquí un poco para que vean, estas son solamente las aplicaciones que se han hecho del año 2019 al año 2021, y donde varios países de América Latina y el Caribe se realizó este tipo de evaluación, incluyendo el COVID. Por ejemplo, en países como República Dominicana y El Salvador, además del COVID, ellos tuvieron un par de tormentas tropicales. Entonces el desafío de desarrollar estos estudios, la verdad que no fue menor. Pero, ¿por qué realizar un PDNA? Yo creo que el director Sergio Rico ya más o menos lo decía, pero aquí tal vez ser más explícito. Primero que nada, ¿para qué realizar el PDNA? Muchas veces está la respuesta a la emergencia, pero hay muchas cosas que se rehabilitan y no se reconstruyen y no se recuperan con los niveles de seguridad que eviten su impacto en el futuro. Entonces, primero es cuantificar las necesidades de recuperación con resiliencia, con un enfoque tanto humano como financiero. Ya aquí creo que si bien hicimos ¿cómo se llama?, el esfuerzo de cuantificar en unidades monetarias los impactos y las necesidades, muchos números que los que se han dado están detrás. Hay personas, hay estudiantes, hay emprendedores, hay una serie de personas que dependen de esto, o en gran parte sus medios de vida dependen de que la recuperación sea resiliente. La idea entonces, en base a esas necesidades, es poder priorizar las acciones para poder intervenir según áreas geográficas, sectores o algunos grupos sociales. Nosotros actualmente trabajamos con 2 sectores que son los que se van a presentar más adelante, pero también algo que, si bien avanzamos un poco, pero no lo logramos cuando se hace una de estas aplicaciones de manera completa con varios sectores, es poder identificar mecanismos de financiamiento dentro y fuera del país que permitan llevar a cabo esta recuperación. Y sobre todo, si se logran y se asignan esos recursos, es poder hacer o establecer las bases para hacer un monitoreo y evaluación de estos programas de recuperación, de manera que puedan lograr el objetivo que se tiene planteado. Y sin duda esperamos que con esta contribución, por lo menos el sector turismo, el sector educación, también vean la necesidad que no solamente frente a una pandemia, sino frente a otro tipo de eventos, frente a otro tipo de emergencias, hay que estar preparado de manera previa, no solamente para hacer este tipo de estudios si es necesario, sino para poder planificar e informar a la población de cuáles son los efectos. Con esta visión, generalmente, si bien todavía estamos dentro de la pandemia, pero si hablamos de una emergencia que puede ser, por ejemplo, una inundación u otro tipo de evento que sea más frecuente, lo importante es quedar claro que este tipo de evaluaciones no se hacen en el momento del desastre, se hace justamente un poquito después, para no entorpecer las respuestas, las acciones de respuesta, para lo cual el SINAE y todos ustedes tienen este monitor integral de riesgo y afectaciones llamado MIRA, ya que también representa una base de datos muy importante para hacer esto, pero es una evaluación de recuperación, una evaluación de respuesta. Yo creo que eso hay que dejarlo bien importante, y también, si bien nos nutrimos de información de la respuesta, se hace un poco desfasado de la paz de la respuesta cuando ya, por ejemplo, si hay búsqueda y rescate de personas, eso ya se hizo, si se entregó al abrigo y alimentación, eso ya se está haciendo. Entonces esto es posterior a eso, y la adecuación que se ha hecho
del PDNA justamente reconoce esa diferencia en el tiempo. ¿Quiénes actúan? Obviamente aquí, gracias al SINAE, pudimos convocar a una serie de instituciones que el día de hoy no han dirigido la palabra, sobre todo en estos sectores que han sido analizados. Sin embargo, un enfoque más amplio de un PDNA involucra a otros sectores, pero no solamente a nivel nacional, también, bueno, otros ministerios, las autoridades departamentales y los municipios también son importantes que participen, porque ellos son los que ven las necesidades en el territorio, y tenemos que involucrar no solamente a estimar las necesidades, sino a priorizarlas, y también obviamente en el proceso de implementación. También actúan instituciones de la sociedad civil, es decir, por ejemplo, la UDELAR aquí no solamente participó como objeto del impacto, sino también pudimos nutrir, por ejemplo, algunos datos del sector turismo con investigación hecha por UDELAR. Yo creo que también eso es importante. Ahí existe una capacidad de generar conocimientos, generar estadísticas, generar datos, que las instituciones académicas, junto con la UDELAR, tienen que ser algunas actores clave en el desarrollo de este tipo de estudios. Y sin duda, la cooperación internacional, que estuvo también presente, pero también es importante tenerlo ellos para poder guiar las contribuciones. Es decir, si algún sector está priorizando necesidades, ¿verdad?, es poder decirle a esas instituciones de cooperación internacional, que algunas veces tienen un enfoque sectorial, otras veces multisectorial, es poder indicarle, oye, mira, este estudio dijo esto, estas son nuestras necesidades, necesitamos que aquí se prioricen estas asignaciones presupuestarias. Entonces, el proceso que seguimos para poder llevar a cabo, primero fue la definición que este estudio se iba a hacer, en este caso, en los sectores de educación y turismo. Se conformaron equipos para eso, se realizó un entrenamiento a estos equipos, no solamente a estos dos sectores, sino la convocatoria del SINAE fue bastante más amplia, y ahí comenzó el proceso de recopilación de información, ¿ya?, de la validación, una serie de reportes que se empezaron a generar, algunas versiones borrador con la colaboración de los técnicos de ambos grupos sectoriales, y después se empezó a consolidar para hacer el análisis de los efectos, de los impactos, que de alguna manera nos orientaban a estas necesidades sectoriales. Pero tener una lista interminable de necesidades sin priorizarla, es que lo que se hace es que se define una estrategia de recuperación, y en base a esa estrategia, en base a las necesidades, uno empieza a priorizar las acciones que fueron identificadas para la posterior movilización de recursos y mecanismos de implementación. El PDNA se organiza por sectores, como les decía, tiene este enfoque humano, ¿ya?, y el enfoque también económico, y para eso uno tiene este enfoque, los sectores productivos, que son los que se muestran ahí, donde cabe turismo, ¿verdad?, los sectores sociales, donde está educación, y hay una serie de subsectores que caen dentro del sector turismo, que si bien algunos de estos tienen vínculo directo con algunos de estos otros sectores, no fueron analizados en esta oportunidad. Sin embargo, la metodología sí lo considera. Hay una serie también de temas transversales que hay que considerarlo en todo momento, ¿ya? ¿Cómo se hizo? ¿Ya? Primero la idea fue definir el contexto, y esto se hace para cada uno de los sectores. Entonces, en los informes que les van a compartir, ustedes pueden ver cuál es el contexto justo antes del que empiece la pandemia de COVID, cuando fue declarado estado de emergencia en el Uruguay, y después empezamos a identificar estos efectos en infraestructura, en la producción de bienes y servicios, en la gobernabilidad tanto de turismo como de educación, y si eventualmente cómo se había incrementado el riesgo, en este caso un riesgo sanitario. Esos efectos los transformamos en impactos, tanto impacto económico, es decir, cuánto ha sido el desembolso, cuánto se ha perdido por ingresos, pero también el impacto humano, es decir, cuántos niños, cuántas niñas fueron afectadas en el ámbito educativo, también cuántos hombres y mujeres quedaron sin trabajo en el ámbito del sector turismo, y en base a estos impactos empezamos a definir junto a los equipos sectoriales cuáles son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades para recuperarnos mejor? ¿Verdad? Por ejemplo, ahí UDELAR tenía un proyecto que era generar todo un programa de generación de vacunas a nivel local, que también está reconocido, y en base a esas necesidades se diseñó
estas estrategias que están muy en línea con las estrategias de los sectores que fueron analizados. Y así es como se generan estos dos informes, que en el caso cuando se hace una evaluación completa del PNA con todos los sectores, después de estos informes sectoriales que ustedes van a ver, se hace una agregación nacional de todos los sectores para que el país, como país completo, se pueda recuperar de un evento como este u otro que sea de interés. Si bien se escucha muy lindo todo, hay algunos productos, Lercy, me va a cortar el tiempo, ¿verdad? No, que estamos casi en hora, Claudio, para recordarte del tiempo. Ok, listo, muchas gracias. Ya. Entonces, en un PDNA que genera un informe consolidado, que en este caso son dos informes, con la estrategia de recuperación a nivel nacional, ¿ya? Una estrategia de movilización de recursos y una propuesta de implementación de este programa de recuperación a nivel nacional, ¿ya? Pero como les decía, si esto puede sonar muy bonito, tiene algunas restricciones o algunas limitaciones. Primero es que no reemplaza análisis sectoriales muchísimo más detallados. En alguna oportunidad este puede ser el más detallado. Sin embargo, obviamente, cuando uno se mete a un análisis de sector con mucho más tiempo que podríamos haber tenido nosotros, el análisis es mucho más profundo. No proporciona proyectos específicos. Cuando hablamos de necesidades, son líneas grandes de necesidades. Cómo llevarlo a eso, obviamente requiere de proyectos, ¿ya? Y en la estrategia de recuperación se tiene que consolidar en un marco de recuperación. El periodo que nosotros hicimos de abril a diciembre incluyó una serie de cosas, incluía la contextualización de la metodología, cosa que no se hace siempre, ¿ya? Por lo general esto se hace en un periodo de 6 a 8 semanas, ¿ya? Y nada más. Entonces tener claro estas limitantes. Y bueno, eso sería... muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Le damos la palabra a la magíster Cora Alonso para que nos presente brevemente los resultados a los que se arribó para el sector educación. Cora, no sé si estás hablando, pero no te escuchamos. Estás muteada, Cora. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, buenos días. Entonces, vamos a presentar la evaluación de las necesidades, entonces, en el marco de la recuperación en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bien, dada la naturaleza del sector educativo uruguayo, con diversas instituciones autónomas, tanto del sector público, el sector privado y el Ministerio de Educación responsable de la coordinación de la educación nacional, la estrategia que se tomó durante el COVID por las diversas instituciones, realizamos dos informes en este caso. Un informe de análisis de evaluación de las necesidades para inicial, primaria y media, ¿verdad? Para la educación inicial, primaria y media, y un análisis para educación terciaria. Siempre se consideró al sector educativo formal, y en esta presentación lo que vemos en sus grandes términos es la estructura del sector educativo en Uruguay. En cuanto a la línea de base que hablaba Claudio en la situación de contexto, ¿verdad? Se presentan las variables relevantes de la línea de base para educación inicial, primaria y media del lado izquierdo, y para educación terciaria del lado derecho. En cada dimensión de las que se van a mencionar, siempre que sea posible, es necesario desagregar la información por edad, por sexo, por departamentos del Uruguay, por quintiles de ingreso, u otros indicadores sociales que resulten relevantes, socioeconómicos que resulten relevantes. Las variables entonces relevantes para la línea de base fueron oferta educativa, infraestructura, matrícula, docentes y personal de gestión, trayectoria educativa, asistencia escolar, el plan Ceibal y el presupuesto nacional. Y para tener una dimensión y contexto, al año del 2019, y como también mencionaban anteriormente, la matrícula en educación inicial, primaria y media era de 775.760 estudiantes, y el 84,59% de la matrícula se encontraba en el sector público.
Las variables relevantes para educación terciaria, nuevamente oferta educativa, infraestructura, matrícula, ingresos y egresos, los docentes y el personal técnico, administrativo y de servicios, el hospital de clínicas, los entornos virtuales, los proyectos de extensión e investigación y las becas de apoyo. Y nuevamente, en este caso, para tener una situación de contexto, y considerando los estudiantes matriculados o contabilizados una vez dentro del sistema, en educación terciaria no universitaria de la ANEP concurrían, o la matrícula era de 40.990 estudiantes, en educación terciaria universitaria de la UDELAR 139.877 estudiantes, y en instituciones universitarias privadas 19.984 estudiantes. El valor total de los efectos en el sector, educativo, es decir, los gastos o ingresos no percibidos por la pandemia por COVID-19, por la interrupción del servicio para poder continuar proveyendo el servicio, así como también los gastos en los procesos de tomas de decisiones, ascendió a 941,57 millones de pesos uruguayos. Para educación inicial, primaria y media, ascendió a 621,5 millones de pesos uruguayos, y para educación terciaria a 320,07 millones de pesos uruguayos. Esta evaluación, ya como también la contabilización de los efectos o la evaluación de los efectos, se hizo para el periodo del 13 de marzo de 2020 al 31 de marzo del 2021. Bien. En educación primaria y media, los efectos, como dijimos, fueron valorados entonces en 621,5 millones de pesos uruguayos. Del lado izquierdo de la presentación se van a ver cuáles fueron los efectos que fueron valorados, y del lado derecho la composición de ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en cuanto a educación inicial, primaria y media, los efectos refieren a gastos en adecuación y mantenimiento de infraestructura edilicia, que se compone por la remodelación o readecuación de instalaciones sanitarias y el mantenimiento de obras de cerramiento y ventilación de las instituciones. Los gastos para el funcionamiento de las instituciones educativas en elementos de higiene, de seguridad, de limpieza y sanitización y vigilancia. Los gastos en el fortalecimiento del personal de gestión. Los gastos en recursos tecnológicos. Los gastos en alimentación en vacaciones. Los ingresos no percibidos, por ejemplo, en alquiler de concesiones a cantinas. Los gastos en programas de apoyo psicosocial, por ejemplo, en acciones para sostener el proceso de permanencia en los centros educativos. El ahorro por suministro de energía y agua. Ahorros por suministro de energía y agua. Es relevante también mencionar que algunos de los efectos no pudieron ser valorados, pero los mismos quedan y son reflejados en el informe, como son, por ejemplo, los efectos por adecuaciones curriculares o por pérdida de aprendizajes. Bien, en cuanto a educación terciaria, nuevamente, del lado izquierdo se describen los efectos encontrados, y del lado derecho, en la presentación, cómo están conformados o cuál es la composición principal de cada uno de ellos. Principalmente los efectos detectados fueron valorados para la Universidad de la República. En este sentido, los efectos que se encontraron en educación terciaria refieren a gastos en infraestructura y materiales, como insumos y reactivos químicos, gastos en el funcionamiento de las instituciones, como elementos de higiene, de seguridad, de vigilancia, de limpieza, gastos en infraestructura tecnológica, como los recursos educativos para la beca laptop y adquisición de salas virtuales para docentes y estudiantes, u horas de personal técnico en lo tecnológico, gastos en servicios de alimentación, gastos también del Hospital de Clínicas, que contribuyó a la Estrategia Nacional de Vacunación, realizó test de diagnósticos y amplió el CTI, entre otros, u otros gastos para actividades de extensión o a contemplar situaciones vulnerables. También nuevamente algunos de los efectos no pudieron ser valorados, pero se reflejan en el informe, y estos refieren a iniciativas de investigación que fueron llevadas adelante, por ejemplo en el estudio del comportamiento del virus, o estudio de la capacidad de diagnóstico, o estudios de datos epidemiológicos, y para la ANEP el apoyo psicosocial a comunidades educativas.
Muy bien. En cuanto al impacto humano, vemos tanto efectos positivos como negativos, y que paso a detallar. Para inicial, primaria y media, el aumento de la tasa de repetición en 1,2 puntos porcentuales, desigualdades de aprendizaje en los contextos más vulnerables con respecto a contextos o a quintiles socioeconómicos superiores, impactos socioemocionales en docentes y estudiantes, y como resultado positivo o beneficio, las respuestas de los servicios médicos de la ANEP y el fortalecimiento del uso y desarrollo de las tecnologías de información. Para educación terciaria, y considerando la UDELAR, que la disponibilidad y accesibilidad de la educación terciaria no se vio alterada, aunque puede ser que el intercambio entre docentes y estudiantes haya resultado menos fluido. Los aportes también de la UDELAR para fortalecer la respuesta de la sociedad ante el COVID-19, y un impacto negativo, el retraso de las investigaciones en curso. Perfecto. Luego de planteada la línea de base, de planteada los efectos, la metodología continúa con el planteo de las necesidades, la priorización de las necesidades y la estrategia de recuperación. También, como mencionó Claudio, la estrategia de recuperación debe estar alineada con las estrategias y políticas de desarrollo del sector educativo. La estrategia de recuperación de inicial, primaria y media se basa en 4 ejes. Esos 4 ejes contribuyen a los lineamientos programáticos de la institución, ¿sí? En el ANEP, y del lado izquierdo de la presentación vamos a encontrar cuáles son esos 4 ejes, y del lado derecho de la presentación, además de las que pudieron ser valoradas, vamos a encontrar cuáles son, cómo se componen esos 4 ejes. Los 4 ejes entonces son funcionamiento de las instituciones educativas, fortaleciendo la estrategia de apertura segura de las instituciones educativas, recursos tecnológicos, fortaleciendo los procesos de adaptación tecnológica para ampliar y mejorar el acceso de los estudiantes a la educación, el apoyo a situaciones vulnerables, fortaleciendo la estrategia de recuperación de los estudiantes en situaciones vulnerables y mejorando el acceso de los estudiantes a la educación, y la adaptación curricular, contribuyendo a la reducción de brechas y ampliando y mejorando el acceso de los estudiantes a la educación. Muy bien, en el caso de la educación terciaria, y empecemos con UDELAR, la valoración de las necesidades fueron de $62 millones, distribuidas en 4 años, desde marzo del 2021 hasta el año 2024. Los ejes de las necesidades y estrategias de educación terciaria de la UDELAR son 5. Funcionamiento de las instituciones educativas para una estrategia de apertura segura, ¿sí? Fortaleciendo la estrategia de apertura segura. Los recursos tecnológicos, fortaleciendo los procesos de adaptación tecnológica y promoviendo la democratización de la educación terciaria y superior de calidad. La investigación para fortalecer y crear conocimiento científico, me salté una, el apoyo a situaciones vulnerables, fortaleciendo la estrategia de una universidad inclusiva y de efectivización de los derechos de las personas, y el hospital de clínicas, contribuyendo a la ampliación en sus funciones de atención a la salud e inserción al Sistema Nacional Integrado de Salud. Con respecto a ANEP, la valoración de las necesidades, y como ven puede haber alguna que no se llegó a una valoración, fue de $12,1 millones. Los ejes, en el caso entonces de educación terciaria, la ANEP, refieren al funcionamiento de las instituciones educativas, fortaleciendo también la estrategia de apertura segura, recursos tecnológicos, fortaleciendo los procesos de adaptación tecnológica para ampliar y mejorar el acceso de los estudiantes a la educación, el apoyo a situaciones vulnerables, fortaleciendo la estrategia de diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo de la carrera profesional, la investigación para fortalecer la política educativa de una nueva carrera docente y desarrollo profesional docente, y la adecuación curricular, fortaleciendo la política educativa de formación inicial de los docentes.
Me sumo también al agradecimiento a todos los equipos técnicos que participaron en todo este proceso de todo este año, desde abril hasta ahora, y por supuesto un agradecimiento a todas las autoridades de estas instituciones, al PNUD y al SINAE. Muchísimas gracias, Cora, y sobre todo por sintetizar tanta información en una presentación tan breve. Sé que fue un desafío. Finalmente le damos la palabra al doctor Diego Fleitas para que nos presente los resultados encontrados en el sector turismo. Bueno, muchas gracias, Lercy. Unos instantes para compartir la pantalla. Bueno, no voy a redundar en agradecimientos que realmente hoy ya fueron muy bien expresados por todos los que han tomado la palabra. Simplemente voy a remarcar un concepto antes de empezar, que es la gran sintonía en la que hemos trabajado. Me consta en el sector turismo, en el cual he participado activamente, pero también en el sector de educación, instituciones privadas y públicas, que bueno, hemos logrado tener objetivos comunes y hemos logrado tener una gran sintonía en lo que tiene que ver con el trabajo, la división de tareas y el cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado, y por eso agradezco especialmente a los equipos técnicos que participaron para el informe de turismo del MINTUR y de la Cámara Uruguaya de Turismo. Bueno, ahora para empezar con la presentación, algunos ya estarán familiarizados con algunos datos, incluso se han mencionado en la mesa de apertura de este evento. Vamos a tomar un poco lo que es la aplicación de la metodología PDNA en el sector turismo en el contexto de la COVID-19, y bueno, vamos a ver un poco cómo fueron los efectos y necesidades que fueron planteadas por los actores del sector, ¿no? La presentación, a ver, que no puedo... la presentación va a estar guiada en cuatro líneas: la línea de base, los efectos y las estimaciones de las pérdidas, y vamos a ver si nos podemos plantear, profundizar un poco más en lo que tiene que ver con las necesidades, que es un poco el objetivo de esta metodología, para terminar con las líneas principales que integran la estrategia de recuperación. Acá en esta lámina podemos ver los principales indicadores de lo que tiene que ver con la línea de base del sector turístico. Podemos hacer una evolución desde el año 2016 hasta el año 2019, en algún caso en el año 2020. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aporte que tiene el sector turístico al PBI nacional, estamos hablando de que tiene un promedio de 2016-2019 de 7.68%, tiene un empleo total de 6.58%. Esto ha tenido una dinámica evolutiva disímil, porque bueno, el PBI ha ido disminuyendo, ha tenido un pico en el año 2018 que después ha bajado sensiblemente. Sin embargo, el turismo, el empleo turístico ha seguido creciendo hasta alcanzar en el 2019, momento antes de, último dato antes de la emergencia sanitaria y la pandemia por COVID-19, casi 130.000 personas trabajando en el sector. La composición más estructural desde el punto de vista empresarial: el turismo está liderado y dominado básicamente por microempresas y pequeñas empresas. Estamos hablando de un 96% de estas categorías, y después obviamente con una importancia muy grande, medianas y grandes empresas que se desarrollan en el sector. En la parte inferior de la pantalla tenemos la evolución de los principales indicadores que nos hemos puesto a estudiar en esta aplicación. En el 2019 nosotros, el Ministerio de Turismo, los datos del Ministerio de Turismo cuantificaron 3.471.000 visitantes ingresados al país, o sea, visitantes no residentes, lo cual representa la misma población que contamos en el Uruguay. Es un número muy significativo, y tenemos también el gasto de estos visitantes en 1.763 millones para el año 2019, y luego todo el gasto y los viajes por turismo interno que realizamos los residentes cuando tomamos tiempo libre en forma de actividad turística, ¿no?
Después tenemos una línea de base vinculada al mercado de trabajo. Por género, el sector turismo se compone por un 55% casi de varones y un 45% de mujeres, y con una informalidad laboral que ronda más o menos la media nacional en un 25.2%, y donde tenemos una informalidad mayor en el sector femenino que en el sector masculino, ¿no? Por regiones turísticas, para que tengan una impresión rápida sobre cómo se explota la actividad turística en las diferentes regiones del país, tenemos una región este que por circunstancias de infraestructura, de calidad de servicios, etcétera, recibe mucho gasto de los turistas no residentes comparado con la cantidad de visitantes. Tenemos una zona metropolitana a la cabeza con Montevideo, que también viene creciendo en ese sector, y después tenemos una gran franja de crecimiento, de potencial crecimiento en el corredor de los Pájaros Pintados, en el centro sur y en el norte, en donde todavía hay mucho margen para poder vender turismo y servicios turísticos y otros tipos de servicios a las personas que nos visitan anualmente, ¿no? Bueno, nosotros ahora nos vamos a centrar rápidamente en los efectos y pérdidas. Antes les queríamos mencionar que esto, el cálculo del modelo de estimación prevé que en el año 2020 y 2021 nosotros contamos con un 2% de los turistas no residentes que habitualmente nos visitaban, y estimamos que esa cantidad va a llegar al 60% para esta temporada, que ahora se está viniendo arriba a partir de enero del 2022, que en 2023 vamos a llegar a una cantidad de 80% de los visitantes no residentes que lo hacían en el 2019, y que recién en el 2024, a partir de enero del 2024, nosotros estaríamos llegando al 100% de los visitantes, o podríamos llamar una temporada normal de turismo en el Uruguay, ¿no? El método que hemos utilizado es de mínimos cuadrados para establecer las estimaciones en relación a trimestres y en su defecto a datos anuales con lo que teníamos a partir de la línea de base, ¿no? Básicamente, para que tengan una idea, el modelo que se plantea es un modelo que ha estado muy de moda, porque es lo que se ha visto no solo en el turismo, sino en otros sectores de actividad y en otras economías nacionales, una caída abrupta y una gran recuperación en forma de V, lo cual nos lleva al 2024, como pueden ver, a igualar el número de visitantes tanto en cruceros, tenemos a la derecha, como en turismo receptivo, con la diferencia de que los cruceros se estima un mayor gasto por persona cuando se vaya restableciendo la normalidad de la actividad, y en la evolución del turismo receptivo se espera una disminución leve del gasto por persona, de acuerdo a los datos que se vienen manejando en años anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos que nosotros podemos mencionar? Ya los han mencionado en la mesa de apertura, y tenemos un dato muy contundente acá, que son los 2.897 millones de pérdidas desde el 2020 hasta el 2023, que esto obviamente, aparte de ser un número frío, implica, como decía Claudio anteriormente, familias, trabajos, oportunidades, etcétera, que realmente ha sido un problema muy importante para el sector y para todo el país. Y también pueden ver lo que tiene que ver con gastos del sector público, que también son por lo que tiene que ver con subsidios de EPS, exoneraciones de IVA, etc. Y en el sector derechos, en las tablas pueden ver las pérdidas que han tenido principalmente la zona metropolitana y zona este, como se mencionaba en la mesa de apertura, con 1.465 millones en el caso de esta última, y 1.042 millones de dólares de pérdida en el periodo mencionado para el caso de Montevideo y Canelones. En el caso del impacto humano, tenemos una gran pérdida de empleo para lo que tiene que ver con los jóvenes menores de 29 años, es algo que lamentablemente ya el país debe solucionar, es un problema estructural que tiene el mercado laboral del país y afecta también al sector turístico. Y bueno, tenemos un mayor impacto, aunque muy poco significativo, con referente a las diferencias de género, ¿no? Que en la pérdida de empleos. La informalidad laboral ha subido un poco, pero nos ubicamos en los 26.2%, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, y tenemos también un impacto humano relativo a la suspensión de las actividades del turismo social, que por ejemplo en el año 2018
abarcaban casi a 5.000 beneficiarios, que eso lo hemos notado también. Para pasar y centrarnos en el último tramo de la presentación, en las necesidades de recuperación que se han surgido a partir del trabajo de todos los actores involucrados, hemos planteado 4 líneas. Tenemos recuperación económica, gobernanza para un sector más resiliente, desarrollo e inclusión social y formación e innovación. La priorización la tienen en la tabla de la derecha, donde por ejemplo tenemos claramente que lo más importante para el sector ha sido la prórroga del seguro de desempleo, por un problema muy importante de liquidez que tenían las empresas para poder afrontar los gastos que ocasionaba el cese de la actividad laboral de sus empleados, pero también tenemos otras muy importantes, como las exoneraciones de IVA, estímulos para pequeñas y medianas empresas, tenemos mayor control, reducción de tarifas públicas en algunos casos, promoción del turismo salud, etc. También en el caso de la gobernanza han surgido estrategias o necesidades de fortalecer los servicios de aduana y migraciones, reducir el subregistro, por ejemplo, para las estadísticas de turismo. En formación e innovación surgieron necesidades muy importantes desde el punto del sector público. Nosotros sabemos que es una prioridad para el Ministerio de Turismo ahora generar un observatorio turístico que ayuda al diseño y desempeño de las políticas públicas en ese sentido, subsidios para la innovación y cambiar el modelo de negocios hacia unos modelos basados más en la innovación y no tanto en lo que es la tradición del sector turismo. También en el desarrollo social e inclusión social tenemos la erradicación de la explotación sexual de niños y niñas adolescentes, el turismo social, como decíamos, y la equidad de género y generaciones en la esfera laboral. Algo muy importante, se me está por agotar el tiempo, pero algo muy importante de esto es que, tenemos la certeza de que muchas de las políticas, necesidades o acciones que se plantean en este informe ya están llevadas a cabo o están en proceso de implementación. Lo cual nos da la muestra de que los actores han trabajado seriamente en todos estos procesos y que realmente ha llegado a haber una connivencia en los objetivos y en la forma de alcanzarlos. Para terminar, voy a plantear las 4 mismas dimensiones que habíamos visto en el tema de las necesidades de recuperación, pero ahora ya vistas desde el punto de vista propositivo, hacia el futuro, generando una estrategia de recuperación en base al intercambio con el sector público y el sector privado. Se han generado 13 acciones específicas en la línea de recuperación económica que tienden a, o están impulsadas por generar mejores condiciones dinamizadores del sector, mejorar y aumentar la cadena de valor, creación de puestos de trabajo de calidad y equidad y sostenibilidad. Luego, para la gobernanza y la resiliencia del sector de cara al futuro, se han planteado 4 acciones específicas, que son los espacios de gestión pública privada. Esto es un tema muy relevante que ha salido con mucha fuerza, no solo la gestión pública privada, sino el asociacionismo privado, para lograr fines estratégicos comunes. Luego el desarrollo e inclusión social, la promoción del pleno derecho de la población a disfrutar del turismo como un derecho humano, y la equidad de género, apoyando el ODS número 5 y el trabajo decente ODS número 8, de acuerdo a los problemas que planteamos anteriormente sobre el impacto en el mercado laboral. Por último, algo que también salió con mucha fuerza en los intercambios que hemos tenido en las mesas de trabajo, todo el mundo es consciente de los nuevos desafíos que plantea el turismo internacional a partir de la pandemia, que ya venía cambiando anteriormente. Entonces, se plantean cambios en los patrones de consumo, cómo atenderlos, especializaciones en las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, modelos empresariales más innovadores, incorporación de tecnología, lo ven como un elemento fundamental para poder adecuar esto que venimos diciendo sobre los cambios del consumo y la mejora de los servicios, y la diversificación de la oferta como un elemento imprescindible para poder llegar o seguir siendo sostenibles y seguir mejorando nuestra oferta turística acá en el país.
Con respecto a esto, al igual que Cora, quiero agradecer a la Coordinación General y al equipo técnico, que ahí tienen los nombres en pantalla, y también sugerirles para aquellas personas que estén interesados en una mayor profundidad sobre todos estos datos, poder revisar los documentos que no sé si ya están o van a estar a la brevedad disponibles en internet, en la página del SINAE. Y bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por el tiempo brindado. Muchas gracias, Diego, sobre todo por hacer el esfuerzo de nuevo como Cora, por presentar los resultados de manera tan sintética. Los documentos aún no están disponibles, pero seguramente estén en el correr del día o a más tardar mañana, publicados a disposición para todo público en la web del SINAE. Finalmente queremos abrir un breve espacio de consultas. Si tienen alguna consulta la pueden realizar ahora mediante el chat, y si no, también les dejamos a disposición los correos para continuar intercambiando y poder brindar más información al respecto del proceso y de los resultados obtenidos. Estaba Carla Nardone, que había levantado la mano. Carla, está habilitado el chat. Sí, Gabito. Sí, primero muchas gracias por todas las presentaciones, aunque debo confesar que me atrajo más lo relativo a educación que lo de turismo, a lo que pienso dedicarme el mes próximo en vacaciones, si puedo. Una brevísima acotación. Cuando cuantificamos pérdidas, entre comillas, o erogaciones, evidentemente fueron las que tuvieron que ver directamente con la emergencia, elementos sanitarios, ampliación de espacios y demás. Pero cuando proyectamos en el tiempo cuál va a ser el impacto en la pérdida de aprendizajes y cuáles van a ser las erogaciones que requieran nuevas modalidades, por ejemplo, el tránsito o la profundización hacia una propuesta híbrida, ahí vamos a tener otro tipo de inversiones y gastos que no han sido cuantificados todavía. Entonces quiero dejar un poquito esa constancia. Por ejemplo, si yo quiero masivamente que todos los docentes y todos los estudiantes tengan su dispositivo, los que no lo tienen, son muchos los que ya lo tienen, bueno, ahí voy a tener una inversión que no está cuantificada todavía. O si quiero proporcionar paquetes de datos bonificados o libres para todo el universo de estudiantes y docentes. Quería dejar un poquito esa constancia y bueno, como dije antes, es un documento muy valioso, pero que lo considero todavía en construcción en lo que a nosotros respecta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabito, por el aporte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Rico? Sí, yo quiero agradecer de nuevo al PNUD, porque cuando en febrero, marzo, o antes tal vez enero, febrero, hablamos con Flavio de aprender esta metodología, nosotros dimos un paso más y dijimos, queremos llevarla a la práctica, no solo aprender la metodología, sino seleccionar algunos sectores para ver la metodología en la práctica. Y gracias al esfuerzo del PNUD, se eligieron estos sectores y pudimos aprender la metodología en la propia práctica con un caso real. Creo que hay que valorarlo y mucho el esfuerzo que también hizo el PNUD para poder tener a los consultores hasta ahora, y así la metodología se pudo poner en práctica de una mejor forma. Nada más. No sé si hay algún otro comentario, Liler.
Y también de mi parte, dar las gracias de nuevo a Sergio Rico y el SINAI y todas las instituciones. La verdad, cuando uno ve todo el trabajo ahora presentado, se ve cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuántas horas se ha requerido para meter en eso y todo lo que han aportado. Así que súper importante, nos parece muy bueno también que esa interacción entre instituciones se da alrededor de esos temas que fortalece todo el ecosistema de ese trabajo en el país. Así que de parte de PNUD estamos muy, muy contentos y siempre a la orden para trabajar con todos ustedes, y un gusto ser un socio muy cercano de SINAI también y DAOSI. Así que muchísimas gracias a todos por este trabajo tan excelente que han hecho. Muchas gracias. Para nosotros, para el SINAE, venimos trabajando hace mucho tiempo en lo que refiere a un desafío muy importante, que es lo que tiene que ver con la generación de información de calidad e interoperable entre diferentes instituciones que se mencionó. Es un desafío muy grande no solo para el SINAE, sino para el país, ¿no? En generar información que se pueda compartir y que esa información pueda ser utilizada como insumos para la toma de decisiones, y una toma de decisiones informada. Entonces, venimos trabajando hace mucho para lograr esos objetivos. Este es un hito más que hemos cumplido. Quiero reforzar el agradecimiento a todos los equipos técnicos. Personalmente los vi trabajando sábados y domingos con un compromiso que es digno de destacar. ¿Sí? Entonces, quiero especialmente agradecer al equipo consultor, pero sobre todo a los equipos técnicos de los dos sectores, que eso, los vi trabajar fuera de hora, en fines de semana, y con un compromiso que vale la pena destacar. Pero bueno, son grandes esfuerzos con grandes productos que hemos logrado, así que valió la pena, y es solo el comienzo, ¿no? En esta línea de trabajo interinstitucional y compartir la información y generar información previendo las necesidades de información futuras y las tomas de decisiones, nos debemos mucho como país, y hay que profundizar estas líneas de trabajo. No solo trabajar en el momento de la respuesta, sino, como decía el director, prepararse, y la información y la generación de información no es nada menor, ¿no? Entonces quería destacar eso especialmente. Bien, no sé si hay algún otro comentario, si no estaríamos finalizando por aquí, con el compromiso de dejar todos los informes y los productos a disposición, de seguir trabajando con las instituciones y con los equipos técnicos, y bueno, respondiendo cualquier inquietud por correo. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación y por el tiempo.